buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta sesión de la Real Academia de Medicina de Cantabria. En primer lugar, muchas gracias por asistir. La sesión, el elemento central de esta sesión es la conferencia que nos va a impartir el doctor don José Miguel Mulet Salort sobre la historia del alcohol. Luego la académica Dolores Fernández va a presentar ya, digamos, al doctor Mulet con más detalle, pero yo sí quiero agradecer en nombre de la academia, quiero también disculpar la presencia del presidente de la academia, ¿no?, del doctor Riancho, que por una razón de muy última hora pues no puede estar aquí, por eso estoy yo en su representación. Decía que quiero agradecer en nombre de la academia al doctor Mulet su presencia aquí hoy, y creo que es una persona que tiene una doble vertiente científica por una parte y enormemente divulgadora de la ciencia, y iba a decir incluso eliminadora de mitos, que es muy importante, pero como digo, Dolores luego ya va a presentarlo de forma detallada. Lo otro que quería decir es que, tal como dicen nuestros estatutos, esta sesión también está dedicada, ¿no?, y se hace en honor al doctor Juan Francisco Díez Manrique, que en el momento en que él pasa de académico de número a académico emérito. Entonces me van a permitir no más de 3 minutos de palabras sobre el doctor Díez Manrique, que por un lado es muy fácil, ¿no?, porque es muy fácil glosar lo que ha significado y significa Paco en la medicina en Cantabria, y por otro lado para mí es un poco emotivo, ¿no?, porque yo fui alumno suyo, quiero creer que amigo suyo, y ha sido uno de esos profesores que me marcaron. Ya saben que en la carrera hay profesores que te gustan y otros que no te gustan, y algunos que además te marcan, y Paco fue uno de esos que me marcaron. Lo que ha sido la contribución de Paco al desarrollo de la psiquiatría en Cantabria está tan fuera de duda que creo que todos los que estamos aquí lo conocemos. Lo que ha sido también su contribución en la Facultad de Medicina, ¿no?, con la cual he coincidido muchos años, también creo que es, en fin, es importantísima. Siempre recuerdo algo, y es que ahora que se habla mucho de las nuevas formas de docencia y de la necesidad de Bolonia y de no hacer solo la lección magistral, sino intervenir también con otros tipos de modelos de formación, ¿no?, para estimular a los estudiantes, pues yo ya recuerdo, ¿no?, que cuando yo estudié psiquiatría, y ya se pueden imaginar que hace más de 40 años, Paco, igual, una cosa así, pues él ya se esforzaba en buscar unas nuevas formas de enseñanza para motivar a los estudiantes. Y por otro lado, creo que todos saben que Paco es además uno de esos perfiles que espero que no se esté perdiendo, del médico que además de médico es escritor, que además de escritor es pensador, es decir, esa visión humanística general, ¿no? Por lo tanto, la verdad es que es un placer, Paco, que por la ausencia de José Antonio Riancho yo pueda estar aquí diciendo estas palabras de ti, y por lo tanto, digamos, dedicando oficialmente esta sesión en tu honor, en el momento en que pasas a académico emérito. Y nada más, y ahora sí que te voy a dar la palabra, Dolores, para que tú presentes, como se debe, al profesor Mulet. Muchas gracias. Ilustrísimos e ilustrísimas señores académicos, colegas, amigos y asistentes a esta sesión. Tengo el honor de poder presentar esta tarde a el doctor José Miguel Mulet Salort, que está aquí por iniciativa del presidente de este Colegio de Médicos, al que estamos realmente agradecidos por esta iniciativa, y a él por haber aceptado impartir esta sesión de la historia del alcohol. El doctor José Miguel Mulet es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Politécnica de Valencia, pero además dirige
una línea de investigación en el Instituto de Biología Molecular y Celular de las Plantas, que lo que estudia es conseguir plantas que sean resistentes a la falta de agua y a la salinidad. Esa es la línea de investigación de la que es director. Lógicamente, de todos estos trabajos, de todas estas líneas, pues emanan trabajos científicos de las que él es autor. Pero José Miguel, yo creo que destaca de forma muy especial por la publicación de una serie de libros que están enlazados con el tema alimentario y que se mueven en la línea divulgativa. Quiero decir con esto que se mueven en la línea divulgativa, pero partiendo de el sistema científico, porque en el momento actual lo que ocurre, nos está ocurriendo ya desde hace años, es que debido a la fuerza del marketing y por impulso y por la importancia que tiene el tema alimentario, pues surgen determinadas creencias no siempre ajustadas a la realidad, mucho menos apoyados en metodología científica, pero que es lo que realmente impregna muchas veces la población, y también lo que ocurre es que se llegan a coger rutinas muchas veces poco saludables. Él, en este sentido, ha escrito 10 libros que tienen una gran difusión y les voy a mencionar sus títulos, que son realmente sugerentes. Del 2023, comemos lo que somos. En el 2014, comer sin miedo. Otro del 2021, ecologismo real, porque estamos viendo continuamente en nuestro sistema que el procedimiento oncológico choca muchas veces en los objetivos, y estoy completamente convencida de que muchas veces bajo el paraguas o el epígrafe ecológico se toman determinaciones que no son correctas. Yo creo que José Miguel va en la línea de aclarar y esclarecer estas situaciones. Otro de sus obras es Medicina sin engaños. Otra, los productos naturales. Vaya timo, efectivamente. Transgénicos, transgénicos sin miedo. Se ha hablado reiterativamente de todo aquello que está tratado con sistemas transgénicos, las plantas, que traen graves consecuencias y, según la teoría o las creencias, pues prácticamente nos cambian el ADN. Yo estoy convencida de que no, y todo lo contrario. Productos transgénicos han permitido que existan alimentos libres de contaminaciones y de otros inconvenientes. Sigue teniendo después, por ejemplo, otro libro, La ciencia en la sombra. Efectivamente, la ciencia está en la sombra muchas veces y se esconde detrás de publicaciones científicas, pero que las leen los científicos, pero no el gran público, que es la línea divulgativa, que yo creo que es a la que él se dirige precisamente para esclarecer. Y también en la línea de su divulgación es autor de artículos que se publican en El País bajo el epígrafe de Ciencia sin ficción. Ya el título lo dice todo. Y he cogido 3 títulos de este año, del 2025. Concretamente, en octubre del 2025, un artículo que se titula La agricultura, ese gran invento de la humanidad. La agricultura que ahora está siendo denostada, que contamina, pero yo creo que gracias a la agricultura comemos.
Pero bueno, eso en muchos casos no se tiene en cuenta a efectos de divulgación ligera, que es lo que está ocurriendo. Otro artículo que es de junio, dice, una evolución natural de la crueldad, titula. Dice, a veces, dice, no sobrevive solo el animal mejor adaptado, sino que sobrevive el que se aprovecha mejor de sus congéneres con comportamientos sádicos. Y es una realidad. Otro artículo de abril del 2025. La lección de la sopa radiactiva. Cuando hablamos de radiactividad, existe, yo creo que por lo utilizado que ha sido esta palabra de radiactividad, existe un cierto rechazo, pero la radioactividad también produce energía y también tiene puntos muy favorables, que esto es a lo que él se refiere en este artículo. Además de estos artículos y de estar él como producto, yo creo, de sus publicaciones muy presente en las redes, forma parte del Comité Científico de Mercadona y también actúa asesorando a industrias en materia alimentaria y biotecnológica. Y bueno, pues este es el pequeño resumen de su gran actividad profesional. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando quieras. Gracias por la presentación, gracias por la invitación. Soy doctor, pero soy doctor en química, no se confundan. Aquí la palabra doctor tiene otra connotación. Bueno, pues voy a hablar del alcohol, que no sé si un colegio de médicos es el mejor sitio para hablar del alcohol, pero no se lleven a confusión. No voy a decirles que una copita de vino sana, spoiler, no lo es. Voy a hablar de por qué tenemos esta relación con el alcohol, de dónde surge la relación con el alcohol y por qué seguimos bebiendo si sabemos que es malo. La relación con el alcohol surge desde una etapa muy temprana con la evolución humana. Permítanme que les presente, me sirve muy bien la introducción que ha hecho la doctora cuando hablaba de que a veces la evolución no se basa en ser el más fuerte, sino en ser el más malo. A veces se puede ser muy malo sin ser fuerte, solamente hace falta ser un poco listo. Entonces, posiblemente el organismo más, digamos, cruel de la historia de la humanidad, de la historia de la evolución animal, bueno, animal no, porque no es un animal, de la historia de la evolución biológica, es este que están viendo ustedes aquí, que es la levadura Saccharomyces cerevisiae. Esta es la levadura de panadería, que es la misma que utilizamos para hacer vino o para hacer cerveza. Es un organismo absolutamente cruel. Y ya sé que parece que no, porque ustedes van al supermercado, se la compran y hacen masa. Pero ustedes no saben lo que tienen entre manos. No quiero aburrirles con bioquímica, pero solamente les voy a decir unos conceptos muy básicos. La evolución es bastante vaga. Cuando descubre una cosa y funciona, se mantiene. Entonces, los procesos bioquímicos más básicos están absolutamente igual en una planta, en un animal, en un microorganismo, y en cambio las evoluciones posteriores son específicas. Saben que las plantas no tienen sistema nervioso, los animales no hacen fotosíntesis, pero tanto plantas como animales digieren el azúcar exactamente igual. Y los microorganismos también. Entonces, la forma de digerir azúcar, oxidarlo y conseguir energía en forma de ATP es uno de los procesos elementales de la evolución. Es lo que se llama el ciclo de Krebs. La levadura lo hace. La levadura también lo puede hacer completo porque tiene mitocondrias, que son unos orgánulos que sirven para la segunda fase, pero la levadura hace una cosa muy rara. A mitad del ciclo de Krebs, a mitad del ciclo de oxidación de la glucosa, cuando todavía no ha obtenido toda la energía, digamos que coge un desvío
y convierte lo que es una molécula originalmente de 6 átomos de carbono en una molécula de 2, que es el etanol. Esto es como tú comerte un bocadillo y a medio bocadillo te lo dejas y empiezas otro. Desde un punto de vista energético es un absoluto desperdicio, porque no estás aprovechando la energía que puedes aprovechar. Es como si desperdicias medio depósito de gasolina simplemente acelerando en seco. No tiene sentido. Y además no tiene sentido que esto acabe acumulando una molécula que es el etanol, que es tóxica. Claro, no tiene sentido si lo pensamos desde un punto de vista bioquímico. Claro, un bioquímico piensa bioenergética, máximo aprovechamiento de la energía, aprovechar todos los recursos, pero no pensamos como la levadura, que tiene muy mala idea. ¿Qué le pasa al etanol? Es muy tóxico, es un veneno. Claro, la levadura en un ecosistema consume azúcar, de hecho hay una competición por el azúcar con otras bacterias y otros hongos, pero la levadura lo que hace rápidamente es azúcar convertirlo en etanol, en alcohol. El alcohol es tóxico. ¿Y qué hace ese alcohol? Matar a todos los competidores. Lo que hace la levadura es aprovechar el azúcar, convertirlo en etanol, matar a todos los competidores, y además la levadura es tan lista que cuando no queda más azúcar es capaz de empezar a digerir el etanol para acabar y conseguir la energía que le queda. Por eso la levadura es un criminal en serie. Digamos que la forma de producir etanol no es más que una estrategia ecológica para eliminar a todas las bacterias que están compitiendo con ella por el alimento y para eliminar a todos los hongos. Claro, la levadura con esto ha tenido mucho éxito, pero aquí la cosa todavía es más complicada. Claro, la levadura es un organismo unicelular, no tiene sangre caliente, no tiene sangre de hecho. Si tú te vas a hacer muestreos en cualquier terreno y en cualquier clima, da igual que sea tropical, que sea frío, que sea templado, vas a encontrar levaduras. Es un organismo que ha colonizado todos los ecosistemas. Creo que en el polo no se han encontrado y poco más. Claro, esto sobre todo para los ecólogos y para los microbiólogos era un poco misterioso, porque dices, ¿cómo sobrevive una levadura el invierno? Pues claro, en invierno cuando se congela, la levadura no tiene capacidad de regular la temperatura. Lo normal es que si se congela se muere, pero curiosamente en los ecosistemas fríos había levaduras. Bueno, se descubrió que la levadura tenía una asociación con varias especies de avispas polinizadoras. Aunque todo el mundo piensa que las abejas son las únicas que polinizan, hay avispas que también son capaces de polinizar. Entonces lo que hacía la levadura era colonizar su tracto digestivo, como si fueran los microbios que tenemos nosotros, pues se especializó. ¿Qué pasa? Estas avispas en invierno hacen nidos, hibernan y se quedan en los nidos. Entonces la levadura se protegía del invierno dentro del tracto digestivo de las avispas. Bueno, digamos que hace de pasajera, no es una parásita, porque un parásito te tiene que producir algún perjuicio, no le produce ningún perjuicio, pero es que no da puntada sin hilo. Es mucho más complicado. ¿Qué pasa cuando llega la primavera? Todo florece, lo que tiene la primavera, que es muy bonito, que hay mucha flor, y las avispas vuelven a polinizar. Las avispas llevan levadura, infectan o dejan levadura en las flores. Las flores que tienen néctar, que es una solución azucarada. ¿Qué hacen las levaduras? Ese néctar, como tiene azúcar, lo digieren y lo convierten en alcohol. Por lo tanto, si hay alguna bacteria más, si hay algún microorganismo más, se muere. Pero además el alcohol, ¿para qué es muy bueno? Una colonia, ¿de qué está hecha?
De alcohol. Las flores, ¿cómo atraen a los polinizadores? Con moléculas volátiles. El olor de las flores está hecho para atraer insectos. ¿Qué pasa? Las flores que están infectadas o que tienen levaduras, el alcohol hace que los aromas se dispersen mucho más, porque el alcohol ayuda a evaporarlos. Por lo tanto, las flores que tienen levadura son flores que evolutivamente tienen una ventaja porque se polinizan mejor y se reproducen mejor que las que no tienen. La levadura, por tanto, si se polinizan más, tiene más insectos, más probabilidad de que vuelva la avispa y más probabilidad de que siga colonizando avispas. Por lo tanto, como veis, es una estrategia muy compleja a 3 bandas, pero os lo puedo simplificar. De la levadura hacia abajo, todo es crueldad. Directamente lo mata todo. De la levadura hacia arriba es una pelota. Digamos que es cruel con los que están por abajo y pelota con los que están por arriba. Digamos que ayuda a la levadura, ayuda a la flor y hace que la flor tenga más éxito evolutivo y hace que la levadura también, porque le produce que tengan más flores para alimentarse. Y entonces la avispa está más feliz. Pero claro, está muy bien hablar de avispas, hablar de flores. ¿Por qué nosotros consumimos alcohol si no polinizamos flores, si no tenemos levaduras de panadería dentro del sistema del intestino? Y además el alcohol es cancerígeno, es neurotóxico, crea dependencia, es vasodilatador, tiene un montón de efectos farmacológicos y ninguno es bueno. ¿Habéis visto a los San Bernardos con el barrilete de alcohol? Vale, es mentira. Lo siento, pero nunca los San Bernardos, sí que es verdad que se utilizaban los monjes del San Gotardo, que son las montañas estas de Suiza, sí que es verdad que los utilizaban como mascotas, más que como mascotas, como animales de trabajo. Yo tengo un amigo que quería San Bernardos y dan un poco de miedo, porque son unos mastodontes enormes. Eran animales de trabajo. Nunca llevaron un barrilete de ron. Entre otras cosas, porque si una persona se está muriendo de congelación y le das un vaso de ron, lo matas. ¿Por qué? Sí que es verdad que cuando bebemos nos suben los calores. Esa sensación creo que más o menos os resulta familiar. Vale, cuando el cuerpo tenemos hipotermia, lo que hace el cuerpo es quitar el calor de las extremidades y conservarlo donde está el corazón, el hígado, donde están los órganos vitales. Por eso la gente que tiene hipotermia puede sufrir a la larga amputaciones de dedos. Es una estrategia fisiológica, lo que está haciendo el cuerpo es mantener el calor en los órganos vitales. ¿Cómo lo hace? Cerrando todos los capilares y cerrando todas las venas para que no se pierda el calor. Por eso perdéis la sensibilidad, por eso se quedan agarrotados y por eso se queda azul, porque no hay sangre, porque se han cerrado todos los capilares. ¿Qué pasa si en esas condiciones tomáis alcohol? El alcohol es un vasodilatador muy potente. El alcohol abre las venas, claro, de repente los dedos y tal se quedan calentitos. Esa es la sensación de calor que tenéis, pero se está perdiendo el calor de los órganos vitales. Lo más posible es que entréis en un colapso y os muráis. O sea que, por favor, si alguna vez veis a alguien con hipotermia, el alcohol es lo peor que podéis hacer. Ponedle mantas y ponedle calor externo como sea, pero alcohol ni eso os ocurra. ¿Por qué todo el mundo piensa que los San Bernardos llevan? Pues simplemente por un pintor que no se documentó. En el siglo XIX le encargaron a un pintor que decorara un monasterio en San Gotardo y no se le ocurrió otra cosa que nunca había visto ni sabía nada que ponerle un barrilete de ron a un San Bernardo, representando una escena de un rescate. Simplemente por ese error histórico todo el mundo piensa. Por cierto, sabéis que en el circo romano tampoco se hacía así, ni así, y los romanos tampoco saludaban como los nazis, el saludo ese romano. Eso también son fallos de cuadros del siglo XIX, que un pintor no se documentaba, lo pintaba y de repente los romanos, si lo queréis saber, se saludaban así, no levantaban el brazo.
Y lo de esto, en Roma no lo entendían, no sabían lo que era. Te preguntaban si era del Facebook o una cosa así. Pero bueno. Ahora viene otro misterio. Otro misterio de la evolución. Ya hemos visto lo compleja que es la relación entre levadura, avispas y flores. Ahora nos vamos al cuerpo humano. Si vosotros tomáis un veneno, como talio, como arsénico, estáis muy fastidiados, tenéis un problema. ¿Por qué? Porque el cuerpo no sabe lo que es. Y como el cuerpo no sabe lo que es, eso se absorbe, entra por las células y hace lo que le viene en gana. El arsénico, como se parece al fosfato, pues se mete en el ADN y sustituye grupos fosfatos, sobre todo en la glicólisis, que hay azúcares fosforilados, y la lía parda. El talio, más o menos lo mismo, creo que también inhibe, no me acuerdo ahora mismo que inhibe el talio, pero también. Si bebéis alcohol, sabéis que nos morís. Tenemos una capacidad. De hecho, en el genoma humano hay una familia de enzimas que son las alcohol deshidrogenasas, que lo que hacen es oxidar el alcohol, lo convierten en acetaldehído. El acetaldehído es bastante tóxico y es el responsable de todos los síntomas de la resaca. Cuando tenéis una resaca, cuando habéis bebido alcohol y estáis muy mal, eso es un envenenamiento por acetaldehído, que es el responsable de la resaca. Y luego tenemos otra enzima, que la ALDH, que es un aldehído deshidrogenasa, que deshace el acetaldehído, que es el que nos causa la resaca. Dos enzimas. Eso quiere decir que ha habido una evolución, pero enzimas para degradar y defenderse de una molécula que es muy tóxica, pero no tiene función biológica. O sea que si esa molécula no sirve para nada, ¿por qué tu genoma tiene enzimas que la reconocen y su función específica es quitarla del medio? De hecho, si no tuviéramos esos dos enzimas, te tomarías un vasito de alcohol y directamente, como si fuera de cianuro, directamente entraría, saldría, haría lo que le diera la gana y no habría nadie que lo deshiciera. Claro, esto desde el punto de vista evolutivo solamente te dice una cosa: la evolución funciona por selección, por presión. Eso te está diciendo que la especie humana, no, los antepasados de la especie humana han tenido mucha exposición al alcohol. Eso quiere decir que el alcohol ha estado muy presente, pero no con el Homo sapiens, no con el Homo antecesor, ya con los que iban a cuatro patas. Porque para que hayas salido una familia de enzimas, eso desde el punto de vista biológico de la evolución necesita millones de años. Para que os hagáis una idea, nosotros en uno de los proyectos de investigación hemos identificado un gen muy reciente que no está conservado, que solo aparece en un organismo, y hemos podido calcular que tiene 7 millones de años. Esto es nada. 7 millones de años en una escala evolutiva es nada. Para que os hagáis una idea, los dinosaurios desaparecieron hace 65 millones de años. O sea, 7 millones de años los dinosaurios ya ni sabían lo que eran. Esto quiere decir, si estos genes son bastante más antiguos, eso quiere decir que ha habido una exposición. ¿Por qué? En la naturaleza los animales se emborrachan. Los etólogos, que es la gente que investiga el comportamiento animal, han descrito cientos de ejemplos. En la naturaleza hay frutas silvestres, hay miel silvestre, que cuando se pudre se fermenta. ¿Qué hay en el ambiente? Levaduras. Las levaduras están en todas partes. ¿Qué pasa cuando una fruta se pudre? Pues que tiene mucho azúcar. Y si hay una levadura, y ya os digo, la levadura está en el ambiente, de hecho hay sitios que hacen cerveza simplemente poniéndola al aire, para que se fermente con las levaduras del aire.
la levadura lo convierte en alcohol. Se ha visto numerosísimas especies de animales, desde pájaros hasta elefantes, que preferentemente se comen la fruta prohibida, la fruta podrida, perdón. Preferentemente seleccionan la fruta que tiene alcohol. ¿Por qué? Por lo mismo que nosotros. Por la fiesta. No hay más explicación, y de hecho, si veis en YouTube animales borrachos en la naturaleza, vais a encontrar cientos de vídeos. Es decir, se describe que hay animales que voluntariamente se emborrachan. Misterio resuelto. Nuestros antepasados llevaban muchísimo tiempo consumiendo fruta fermentada de forma natural que tenía alcohol. Eso quiere decir que los primeros se morían, pero si había una presión de selección, en algún momento surgieron las alcohol deshidrogenasas y las aldehído deshidrogenasas. Por lo tanto, lleva millones de años con nosotros y tenemos una preferencia como animales por animales con sistema nervioso, por la sensación de euforia que nos da el alcohol. Otro triunfo de la levadura, todo se ha dicho. Durante millones de años, las bebidas alcohólicas eran accidentales. Fruta que se podría, no hay más. Esa era la única. Necesitas algo con mucho azúcar y una levadura. Algo con mucho azúcar no hay tanto. Fruta y miel silvestre, poco más. Levadura hay mucha, toda la que queráis. Aquí surge la duda de cuál fue la primera bebida alcohólica hecha intencionadamente por el hombre. No está claro. Y os digo por qué. Hay un marcador arqueológico de una fermentación alcohólica. Creo que es que queden restos de malato, de citrato o de oxalato. Bueno, un ácido que normalmente se produce durante la fermentación alcohólica y no se produce por otro proceso. Y entonces los arqueólogos pueden ver que se ha hecho una fermentación. El rastro más antiguo de cerámica donde se ha producido una fermentación alcohólica y por la forma parecía que era un recipiente para tener líquido, se encontró en China hace entre 7.000 y 6.600 años, pero tenemos un problema. Había contenido arroz, miel y bayas silvestres, espino blanco. Claro, sabéis que antiguamente también reutilizaban mucho los cuencos y los cacharros de cocina. No podemos saber si lo primero fue un zumo de bayas que se fermentó, con lo cual sería un antepasado del vino, aunque no eran uvas, también eran bayas silvestres, del arroz, porque también hay vino de arroz, y además siendo en Asia tendría lógica, o de la miel. Entonces, por la arqueología no podemos saberlo. Digamos que la arqueología nos deja la duda de las 3 restos que se han encontrado, cuál se intentó fermentar intencionadamente. Pero no todo está en la arqueología. La etimología, el origen de las palabras. Las raíces léxicas más antiguas hablo del indoeuropeo, del sánscrito, de los idiomas que dieron lugar luego al latín y al griego y algunas lenguas hindúes. Curiosamente, cuando buscas palabras que tengan relación con fiesta, con borrachera, con vino, todas tienen una raíz que te lleva a una palabra, miel. Una melopea, ¿suena? Sí. Una amatista, la amatista o la piedra del obispo, en la Grecia clásica se decía que servía para prevenir las borracheras. La raíz met en griego clásico, meti es vino en griego clásico, palabra que también viene de miel. Melopea, melómano, que hacen referencia una a una borrachera y otra a la música, tienen la raíz la palabra miel.
Por lo tanto, todo parece indicar que la bebida alcohólica más antigua fue la hidromiel. ¿Por qué? Hombre, tiene una cosa lógica. Vino. Necesitas cosechar bayas, exprimirlas y fermentarlas. Cerveza. Como no hayas inventado la agricultura, no tienes cerveza, porque necesitas cereales. Miel. Tú coges miel, le metes un poco de agua y la dejas, y al cabo de unos días tienes hidromiel. La miel además es silvestre, la puedes cosechar. Y sabemos que en la prehistoria la miel era un alimento muy preciado. Tenemos hasta pinturas rupestres de gente recogiendo miel. Por lo tanto, la primera bebida alcohólica hecha intencionadamente posiblemente fuera la hidromiel, y posiblemente la primera vez se hizo por accidente, porque no es tan complicado. Mientras que hacer cerveza o vino por accidente es un poco más complicado, requiere más trabajo. Y hombre, tenemos, bueno, melopea, melómano, amatista, y bueno, los nombres como Melisa, Pamela o Melina, todos tienen miel en su raíz. Vienen de la misma palabra. Y llegamos a la luna de miel. ¿Por qué se llama luna de miel? La luna de miel viene precisamente del hidromiel también. Porque esto viene de la mitología nórdica. Bueno, la mitología no, de las costumbres. Cuando una pareja se casaba, lo primero que querían era que tuviera hijos. Por cierto, en la mitología nórdica los dioses beben hidromiel. En la griega clásica bebían néctar. Parecido, pero no tal. Pues cuando una pareja se casaba querían que tuviera hijos. Entonces, ¿cuál era la forma de asegurarse que iban a tener hijos pronto? Pues los tenían encerrados, una luna, el ciclo de la mujer, que no tiene nada que ver con la luna, pero como se parece, pues tira que te va. Y para que se animaran, ¿qué les daban de beber? Hidromiel. De ahí viene lo de la luna de miel. Viene de la mitología nórdica. Básicamente era que no te ibas de viaje, no te ibas de tal, te quedabas encerrado en el castillo con toda la hidromiel que quisieras para facilitarlo, básicamente. El vino, sabemos que hace 11.000 años ya se cultivaba viña entre el Cáucaso y Oriente Medio. Las primeras viñas posiblemente se recolectaban silvestres, luego empezaron a sembrarse, y sabemos que la civilización sumeria hacía vino. Bueno, la civilización sumeria fue cambiando, unos se conquistaban a otros, pero sobre todo los acadios hacían vino. ¿Cuál era el problema con el vino? Era muy caro y muy complicado. Curiosamente, a la civilización sumeria le debemos algo, la invención de la cerveza. Los sumerios, que eran una cultura que ya tenía la agricultura y ya cosechaban cereales, descubrieron que si tú hacías lo que se llama la malta, germinabas los cereales, sacabas todo el azúcar porque se digería el almidón y luego eso lo fermentabas, tenías una bebida que les encantaba, y de hecho la bebían así como lo veis, y han dejado un montón de representaciones de gente bebiendo cerveza. Se bebía en cubas y se chupaba con una pajita que sería un cáñamo o un junco. La cerveza que bebían los sumerios no tenía nada que ver con la que tomáis ahora. Era dulzona, era una bebida de temporada que no se podía conservar, se tenía que hacer en el momento y posiblemente la hiciera cada familia en su casa. Y voy a ello. Y los egipcios se lo copiaron. Los egipcios aprendieron de los sumerios a hacer cerveza. Por cierto, la civilización egipcia es muy bestia. Es decir, vosotros sabéis quién era la faraona, ¿no? Pues bueno, entre la faraona, que era Lola Flores, y Cleopatra, que fue de las últimas reinas egipcias, aunque ya era griega, hay 2000 años.
Entre Cleopatra y el primer rey de Egipto hay 3000. Tela. Es decir, nosotros estamos 1000 años más lejos que el último rey de Egipto con el primero. O sea que los números son bestias. El rey Escorpión se supone que es el primer rey de Egipto. Se supone que es el primer rey de Egipto, pero es una cosa curiosa. Se hizo una película hace unos años y nos lo pintaron así, pegando espadazos, cuadrado. No sé, parecía los de los 300 en las Termópilas, que se iban a la guerra contra los persas en tanga. Cuando en la vida real no iban así, hombre, les pegarían un espadazo, iban un poco más arreglados. Pero en fin, Hollywood es lo que tiene. Bueno, el rey Escorpión mitológico, que fue el primer rey de Egipto, el de cine, no tiene nada que ver. ¿Sabéis? Toda la información que tenemos del primer rey de Egipto, ¿cuál es? Esta. Solo sabemos eso. No hay nada más. ¿Por qué se le llama rey Escorpión? Porque aquí hay un escorpión. ¿Por qué sabemos que era rey? Por este gorro y por estos criados. Por cierto, ¿qué está haciendo? Está matando a gente con espadazos, está conquistando a alguien, lleva una azada, está abriendo un canal de riego. Egipto no era una civilización guerrera, se peleó muy poco y al final, y luego cuando vinieron los griegos, nada, a hacer puñetas. Egipto era una civilización agrícola. Y como era una civilización agrícola y tenía mucho grano, hacía mucha cerveza. Y en Egipto se bebía mucha cerveza. ¿Sabéis qué invento le debemos a los egipcios? La botella de cerveza. Los sumerios, ¿os acordáis? Se la bebían en jarras y chupaban todos de la misma, que eso debía dar un asco. Bueno, de joven yo lo hacía con los cubalitros. Así iba al Epstein Bar, como todos. A los egipcios nos debemos la invención de la botella de cerveza y del recipiente individual para la cerveza. Los egipcios también conocían el vino, de hecho hacían un vino a partir de granada, pero el vino no era un objeto de lujo, era un objeto de súper lujo, porque con el clima de Egipto cultivar viña es complicado, mientras que cultivar cereal es más fácil. ¿Por qué sabemos que era un objeto de lujo? Bueno, aparte de que bebían en las fiestas y la gente rica, mirad esta preciosidad de aquí. Esto es la tumba de un comerciante de vinos. Se llama precisamente la tumba de las viñas. ¿Por qué? Pues hombre, por la tumba que tenemos, el panteón que se hizo, el señor pobre no era. Digamos que es una tumba de alguien muy rico. Y como era muy rico, en la otra vida se quería que se supiera que él era comerciante de vinos, entonces en una cueva aprovechó los desniveles de la cueva para pintar viñas y uvas, como si fuera un emparrado natural, aprovechando, como hicieron en Altamira, que aprovechaban los relieves de las piedras para pintar el bisonte, pues aquí ya lo habían hecho con viñas. Entonces sabemos que el vino lo conocían, pero era una bebida de mucho lujo, igual que en Sumeria. La bebida de cada día era la cerveza que se hacía cada uno en su casa. ¿Por qué? Porque se alimentaban de cereales, apartaban un poco, lo fermentaban y ya está, no se alimentaban de uvas. ¿Cómo era la cerveza en Egipto? Vale, era del tipo ale, como la cerveza inglesa. Eso quiere decir que la levadura está arriba. Es de la que se llama de fermentación alta. Era una cerveza con muy poca graduación alcohólica. ¿Por qué? Porque las levaduras no estaban seleccionadas. La mayoría de levaduras que se utilizan ahora para la cerveza se han seleccionado en los últimos años, entre otras cosas, para que sean capaces de aguantar concentraciones de alcohol muy altas. Y así consiguen las de doble fermentación, que tienen casi 8 grados. Aquí hablaríamos de 2-3 grados. Y además tenían sabor dulce. ¿Por qué? Porque no se fermentaba todo el azúcar. Y les faltaba una cosa que no llega hasta la Edad Media, que estáis pensando todos cuál es, pero ya llegaremos ahí. Y aquí viene el problema, la Biblia. La Biblia tiene muchísima influencia sumeria.
La Biblia, el mito de Noé, tú te coges el mito sumerio de Enkidu y Gilgamesh y es exactamente la misma historia. Te coges el mito del origen de la vida sumerio y es Adán y Eva tal cual. Pero aquí hay un problema. ¿Cuántas veces se menciona la cerveza en la Biblia? Cero. Solamente aparecen 2 bebidas alcohólicas. El alcohol, el vino, que es básico, y en algunos apartados del Antiguo Testamento se menciona la bebida fuerte. Bebida fuerte. Obviamente no es ningún destilado, no es whisky, ni ginebra, ni coñac, porque no existía. No se sabía destilar. El destilado aparece muchísimo tiempo después. Obviamente, si estás hablando del vino, la bebida fuerte no puede ser la cerveza. Algunas Biblias protestantes traducen bebida fuerte por cerveza, pero no tiene lógica. No tiene lógica que teniendo vino, posiblemente la bebida fuerte fuera vino de palma, que tiene más azúcar, la palma de aquella época que la uva de aquella época, y fuera algún tipo de vino de palma o algún tipo de vino que no fuera de uva. Misterio. Si seguro que conocían la cerveza, si bebían cerveza, ¿por qué no la mencionan? Bueno, esto es bastante especulativo. No lo sabemos. Hombre, si lo hubieran hecho, igual ahora en misa... Pero no es el caso. No es el caso. A ver, habéis estado en Altamira todos, lo habéis visto, ¿no? Ya habéis visto que hay bisontes y caballos. ¿Cuántos bisontes pensáis que cazaban? ¿Qué era lo que principalmente comían? Comían principalmente conejos y caracoles. El bisonte era a lo que aspiraban. Pero claro, cazar un bisonte era complicado y se moría alguien y tenían que estar todos muy bien y que el bisonte pillarlo medio tontado. Pero claro, era la pieza de caza mayor, pero cazaban muy pocos porque costaba mucho. Para de diario, cuando normalmente los prehistoriadores, cuando comparan las pinturas rupestres con los restos de comida, ven que, digamos, que la pintura es como cuando te pones los filtros para el selfie de Instagram, que es lo que te gustaría más que lo que es. Posiblemente la cerveza fuera una bebida muy tirada, muy normal, muy barata, y por eso mencionarla en un libro sagrado parecía como muy de calle. Probablemente la explicación sea esa, porque si no, no tiene otra explicación. Pero bueno, es especulación, no sabemos por qué no se menciona la Biblia en la Biblia en 1000 páginas en la cerveza, y se menciona el vino cuando sabemos que vino se bebía muy poco y en ocasiones, porque el vino era un objeto de lujo. En Grecia y Roma, ¿qué pasa? El clima ya no es el de Egipto, ya no es el de Sumeria, se cultiva más viña y digamos que en esas sociedades, de hecho, baja mucho el consumo de cerveza porque era más complicado y el cereal preferían utilizarlo para comer todo, y empiezan a beber más vino y digamos que el vino se populariza. Se empieza a cultivar viña a gran escala para vino. El vino de Grecia y Roma no tiene nada que ver con el vino actual y de hecho además se consumía mezclado con agua, precisamente porque era, digamos, para cortarlo. El vino tenía muy poca graduación y encima lo mezclaban, creo que era una parte de vino y 3 de agua, pues imaginaros. Solamente una curiosidad, si leéis la Odisea de Homero, dice que el mar era del color del vino. Y lo dice, creo que son 6 veces. O sea que no se equivocó, lo hacía a conciencia. Sobre esto han dado vueltas y vueltas y vueltas, que si lo mezclaban con agua de mar y al final se veía así como azul, que si... Bueno, la hipótesis más
más lógica, esta la dio un lingüista inglés a finales del 19, que además fue primer ministro de Gran Bretaña, William Gladstone, que era experto en cultura clásica y era experto en latín y griego. Y entonces dijo, es que el griego clásico no tiene palabra para el color azul. Como muchos idiomas actuales de tribus y tal no tienen palabra para el color azul, porque claro, blanco y negro es el día y la noche, rojo es la sangre, el resto de los colores tienen que ver con lo que te comes, y no comemos nada azul. Por lo tanto, en griego clásico no había palabra para el azul, y entonces él cogía lo que más a mano le venía, y entonces para Homero el mar era del color del vino. Igual que la aurora, la describía muy bien, decía la aurora de dedos rosados. Luego viene el cristianismo, y el cristianismo tiene la trilogía mediterránea. El cristianismo se hace en el Mediterráneo, y los alimentos básicos del Mediterráneo son el trigo, el vino y el aceite. Ya tenéis los tres sacramentos: Eucaristía y Santos Óleos, extrema unción. Si Jesús hubiera nacido en Shanghái, pues comulgaríamos con vino de arroz o con salsa de soja, no hay más, o con tortitas de pan, de arroz. Digamos que los alimentos mediterráneos forman parte de la cultura cristiana. ¿Qué pasa? Que a medida que la cultura cristiana avanza, necesitas trigo y necesitas vino, porque si no, no puedes comulgar. Por ejemplo, a este señor, que es San Bonifacio de Maguncia, le debemos el vino Riesling, que tampoco hubiera pasado nada si no nos hubiéramos quedado sin él, ¿eh? También os lo digo, tampoco hubiera sido grave. San Bonifacio de Maguncia fue el evangelizador de las tribus germanas. Nada más evangeliza las tribus germanas, aquí hace falta vino. Expandir, claro, la viña llega hasta donde llega, pero digamos que el límite superior de la viña se alcanzó a la vez que el cristianismo se asentaba entre las tribus germánicas, igual que cuando se conquista América lo primero que hay que llevar son cereales y viña, precisamente por eso, porque si no, no se puede expandir el cristianismo. La cerveza sí que es verdad que al no aparecer en el cristianismo seguía siendo una bebida popular, pero no tenía carácter de bebida sagrada, de hecho era una bebida tabernaria. Sin embargo, en la Edad Media tuvo un papel muy importante. Sabéis que el arte románico es un arte de pueblos pequeños, de ermitas, de tal, y de repente en varios siglos se cambia al esplendor de las catedrales góticas. Claro, en reconstruir una ermita románica, una iglesia románica y una catedral gótica hace falta, primero, saber mucha más arquitectura, pero segundo, mucho más esfuerzo, mucho más trabajo y mucha más gente. Claro, ¿qué problema había en la Edad Media? En la Edad Media tú podías tener una población rural, que eran poca gente, que vivían de la tierra, y en las horas libres hacían la ermita. Claro, ¿qué pasaba? No había higiene, no había desagües, y el mismo río que servía para beber era el que servía para tirar las aguas negras. No habían depuradoras tampoco en la Edad Media. Eso, si la población era pequeña, el río se la llevaba toda, pero a la que la población crecía, ¿qué pasaba? Cólera, tifus, y cuando no, de vez en cuando venía la peste. Por lo tanto, las poblaciones crecían, y cuando crecían mucho, volvían a hacerse pequeñas. Pero curiosamente, la gente en la Edad Media bebía, la gente pobre bebía cerveza. ¿Qué pasa con la cerveza? La cerveza, tú haces el braseado de la malta, y cuando ya se ha acabado, ¿cómo haces para parar la fermentación? La hierves. La cerveza, en su elaboración, tiene un proceso que implica hervir el caldo para parar la fermentación. En la Edad Media, cuando se bebía cerveza, ¿qué quiere decir? Que era una bebida mucho más segura que el agua, porque se había hervido.
De hecho, en las ciudades donde se consumía más cerveza había menos mortalidad, básicamente porque se había hervido, no por otra cosa. Y entonces el consumo de la cerveza y el aumento del consumo de la cerveza, sobre todo en el norte de Europa, va asociado al aumento de población. Y ese aumento de población permitió, entre otras cosas, las catedrales góticas. O sea que eso sí que eran los pilares de la tierra. Otra innovación medieval, lúpulo. El lúpulo es lo que le da sabor amargo a la cerveza. Antes de añadir lúpulo, la cerveza es dulce, no es amarga. ¿Qué ventaja? El lúpulo es una planta que contiene, además de muchos taninos, un montón de metabolitos secundarios, de moléculas raras, entre ellas humulonas, que son bastante tóxicos para bacterias. Es decir, es un buen conservante. La cerveza, que os he dicho que se tenía que hacer por temporada y no se podía guardar, cuando se le empieza a añadir lúpulo, se permite que se consuma todo el año y se puede conservar. Por lo tanto, gracias al lúpulo, la cerveza se convierte en una bebida todavía más popular. Por cierto, la primera descripción del uso del lúpulo en la cerveza se lo debemos a una mujer, a Hildegard von Bingen, que era una botánica, médico, abadesa de un convento en Alemania, y fue la primera que descubrió cómo fabricar, bueno, la primera que lo dejó escrito, cómo fabricar cerveza con lúpulo. Posiblemente lo hicieran antes, pero ella lo escribió. Árabes. ¿Os suena esto? Un alambique. Curiosamente los árabes dicen que no beben alcohol. Y mira lo que inventaron. A ver, el alambique se utilizaba en la cultura árabe para fabricar perfumes. De hecho, las naranjas empiezan a cultivarse en España, porque las traen los árabes, empiezan a cultivarse en Sevilla y en todos los reinos árabes del sur para fabricar perfumes. Y, de hecho, eran naranjas amargas, no se podían comer, son las que se utilizan ahora para decorar. Pero utilizaban alambiques para destilar todos los perfumes y hacer aromas. Y tenemos a este señor, Arnau de Vilanova, o en los libros antiguos de medicina, Arnaldo de Villanueva, o Arnaldo de Villanova. Este señor era, pues como la Edad Media, un poco de todo. Unos dicen que era médico, otros dicen que era químico, básicamente él era alquimista. Vamos, era un señor rico que se dedicaba a hacer experimentos en su casa. Y tenía mucho contacto y era muy conocedor de la cultura árabe. ¿Qué hizo? Comprarse un alambique y empezar a hacer experimentos. Este señor, bueno, este no sabemos si era de Valencia o de Lleida, entre los dos nos peleamos y en las dos ciudades han hecho un hospital Arnau de Villanova para que quede ahí, ¿eh? Pero no está claro tampoco cuál es su origen. Digamos que está disputado entre Lleida y Valencia. Arnau de Villanova lo que hizo fue conseguir un alambique, que era una técnica árabe, pero él la aprendió, y empezar a hacer experimentos. Uno de los experimentos, Arnau de Villanova sale en todos los libros de química porque fue el descubridor del CO2, consiguió purificar CO2. Pero además, haciendo experimentos, no se le ocurrió una cosa que destilar vino. Y consiguió una bebida destilada de vino que sería un primitivo coñac. Esa bebida tuvo éxito, se popularizó. ¿Por qué? A ver, si el vino es caro, y el vino seguía siendo caro, lo que no vas a hacer es meterlo en un alambique para hacer otra bebida si ya te puedes beber el vino directamente, y es un objeto de lujo. Por lo tanto, sí que es verdad que él posiblemente destilara vino y consiguiera algo parecido al coñac, pero no tuvo trascendencia. ¿Por qué? Porque, hombre, destilar es caro, necesitas mucha energía, y si ya estás partiendo de algo que ya tiene valor por sí, que ya tiene demanda por sí, y que encima es caro, no. Los primeros destilados rentables, que empiezan algún siglo después, fueron los orujos y los aguardientes. ¿Por qué? Porque se hacían con los restos del vino.
Se hacía básicamente con los fondos de cuba de vino, con lo que no se podía vender o con lo que se había picado. Y así empezaron a destilarse. Seguían siendo muy caros porque la energía es cara y calentar un alambique hacía falta leña y tal. Pero digamos que los primeros destilados que se popularizaron serían aguardientes, aquavit, vamos, básicamente destilados de orujo de vino, destilados de los restos de las cubas de vino. Vamos, lo que de todas formas ibas a tirar, no hay más. ¿Cuál fue la primera bebida destilada global? El ron. Hasta el ron prácticamente no habían destilados que se vendieran o que se sintetizaran o que se hicieran a gran escala. ¿Por qué? ¿Cómo se hace el ron? A partir de la melaza del azúcar de caña. ¿Cómo se hacía el azúcar de caña? Con esclavos. Básicamente todo el comercio de esclavos era por dos cultivos, algodón y azúcar. Nosotros estamos familiarizados con el algodón porque hemos visto Raíces y las películas americanas, pero claro, el problema del azúcar es que eran españoles y quedábamos un poco feos en la foto. Bueno, todos los ingenios de azúcar que estaban en el Caribe eran españoles, holandeses y portugueses. Y sí, nosotros teníamos tráfico de esclavos hasta finales del 19, pero bueno, de eso ya hablaré otro día. Pero en fin, sí, en España tenemos cosas peculiares. De hecho, se abolió antes en Estados Unidos que en España, pero bueno, ya lo contaré otro día. Bueno, ¿qué pasaba con la caña de azúcar? La caña de azúcar, la mano de obra era mano de obra esclava, era gratis, se producía a gran escala y una vez habías purificado el azúcar, que lo vendías, que era lo que tenía valor, se te quedaba una melaza que era básicamente azúcar de mala calidad. ¿Os acordáis que el hidromiel ponías azúcar y miel, miel y agua y se fermentaba solo? Pues con la melaza lo mismo. Había que diluirla un poco, echarle un poco de agua, se fermentaba, ya tenías un caldo alcohólico, que básicamente era azúcar fermentado. ¿Y qué pasa con el alambique? En un campo de azúcar tienes toda la energía que quieras. Todo el resto de la cosecha lo puedes quemar y utilizar para combustible. Por lo tanto, tenemos mano de obra barata, materia prima barata y energía barata. Vamos a hacer ron. El ron es la primera bebida de más de 40 grados, digamos, asequible y que se populariza. Y tiene que ver con las plantaciones de azúcar del Caribe. Por eso lo asociamos con las películas de piratas y todo esto. Pero fue la primera bebida popular. Luego se empieza a hacer whisky. El whisky, ojo, aunque lo hayamos visto en las películas de vaqueros, siempre ha sido más caro. ¿Por qué? Porque se hacía con una materia prima que tenía utilidad, que era el grano. ¿Vale? Y además el whisky, si lo quieres envejecer 10, 20, 30 años, eso cuesta dinero, porque tienes el stock 20 años parados. Y te has comprado una botella de Macallan de 50 años y veréis lo que os piden. Creo que os piden como medio piso en la Castellana, pero en fin. Cuando empiezan a popularizarse las bebidas alcohólicas, ya os digo, principalmente ron y aguardientes, también empieza a hacerse whisky, también empieza a hacerse vodka, básicamente a partir de patatas, etc. ¿Qué pasa? Pues el Estado quiere controlarlo, ¿y qué forma de controlarlo? Impuestos. Todas las bebidas alcohólicas estaban controladas con impuestos. Y cuanto más graduación, más pagabas. Exactamente como ahora. Exactamente igual que ahora. En Holanda, que tenían muchas plantas silvestres y tal, se les ocurre hacer un destilado, simplemente macerando alcohol con diferentes plantas para darle un poco de sabor y tira para adelante. Y como una de las plantas era el enebro, se llama gingiber, pues de ahí ginebra. ¿Qué pasaba con la ginebra? La ginebra originalmente se inventa en Holanda y se hacía de forma clandestina. Y era bastante fácil de hacer. Directamente lo que hacían era compraban el alcohol, lo maceraban y ponían las plantas al tuntún.
más o menos como ahora, ¿no? Porque tú lees una etiqueta de ginebra, lleva medio jardín botánico, pero cada uno lleva su jardín botánico. Es una cosa que te lees una etiqueta de ginebra y dices, hombre, ¿tú has estado probando ahí? Uno, venga, tendrás ya el hígado reventado si has probado todas las combinaciones. Pues así se hacía. ¿Qué pasaba con la ginebra? Como la ginebra no estaba catalogada y se hacía clandestinamente, no pagaba impuestos. En Inglaterra, a finales del 18, sucedió la gin craze. Y era que todas las bebidas eran muy caras, pues la ginebra era muy barata. Y la gente empieza a beber ginebra como si no hubiera un mañana. Y entonces hubo una auténtica epidemia de beber ginebra, y ahí fue cuando empieza a popularizarse. De hecho, se populariza tanto que cuando los soldados ingleses iban a la India, todos se morían de malaria, y entonces hacen una bebida a base de quinina que protege contra la malaria, pero tenía un sabor fuerte, amargo y malo, y para que se la pudieran tomar, que le ponían ginebra. ¿Os suena, no? La ginebra se inventa en la India, el gin tonic se inventa en la India como forma para que los ingleses, los soldados, se bebieran el medicamento contra la malaria. Digamos que lo tocaban de ginebra y así era como entraba. Ahora. Y llega la cerveza a España. A todo esto en España se ha consumido siempre muy poca cerveza. ¿Por qué? Porque el clima favorecía cultivar viña. El cereal preferíamos comérnoslo y había un problema. La cerveza dura muy poco, aquí hace calor. La única zona de España donde se producía de normal cerveza artesanal, curiosamente, era Cantabria. En Cantabria hubo siempre fábricas de cerveza artesanal desde la Edad Media. Carlos I, que había nacido en Bélgica, en Flandes o en Alemania, no me acuerdo, pero bueno, por arriba. Nació en Gante, ¿no? Sí. Carlos I nació en Gante, en Flandes, es que estaba confundido. Carlos I, cuando trae la corte aquí, se trae 2 maestros cerveceros de Flandes. De repente toda la corte, como el rey bebía cerveza, empieza a beber cerveza. Se muere Carlos I, llega Felipe II y con él se fue la cerveza. No hay más. El clima no daba para que la cerveza se mantuviera. En Alemania habían empezado a hacer cerveza lager. La cerveza lager quiere decir sótano o cámara, porque la lager se metía debajo de la casa, en el sótano, que tenía una temperatura fría y estable todo el año, y se podía madurar mucho tiempo. La cerveza lager es la de fermentación baja, la levadura va hacia abajo, no es como la de los egipcios, que era como la ale inglesa. Pero llega la revolución industrial, y con la revolución industrial llegan las fábricas de hielo. ¿Os acordáis de las fábricas de hielo? Yo llegué a ver alguna. Que ibas a una fábrica y comprabas hielo. Te lo vendían en barras o en trozos y tal. ¿Qué pasa? Que muchas fábricas del hielo, como tienen cámaras de frío, aprovechaban la cámara del frío para poner y madurar cerveza. La primera fábrica de cerveza industrial, no artesana, que hubo en España fue Moritz, en Barcelona. Curiosamente todas tienen nombre francés o alemán, que eran los empresarios. La segunda, fábrica de cerveza y hielo de hijos de Ceferino Mau. Es decir, era gente que ponía fábricas de hielo y aprovechaba la fábrica de hielo para poner cerveza, porque podía mantener, digamos que sin frío industrial no tendríamos cerveza lager. Con lo cual, sin revolución industrial en España seguiríamos sin beber cerveza. La tercera fue Damm, que también era alsaciano, Augusta Damm, que también se estableció en Barcelona. Y luego ya empezaron a establecerse por todas las ciudades. Pero todas las primeras fábricas de cerveza iban asociadas siempre a una fábrica de hielo, para poder mantener la temperatura y poder hacer la cerveza lager, que la cerveza que hacemos en España es una lager tipo Pilsen. Pilsen es una ciudad de la República Checa. Básicamente la receta la cogimos de la República Checa. No teníamos recetas propias de cerveza. Esta es una cosa especial, esta es la Turia, que es una marca que se ha reflotado. Si no la habéis probado está muy buena, aunque el alcohol es malo, insisto. La cerveza Marzen era una cerveza que se hacía para el Oktoberfest, porque normalmente la cosecha
es en septiembre, la cosecha del cereal, se ponía a fermentar y la cerveza estaba lista para primavera, la lager. Durante todo el invierno estaba en frío fermentando. ¿Qué pasa? Que cuando el Oktoberfest no había cerveza, o la cerveza era de primavera y estaba ya picada. Entonces se empezó a hacer una cosecha especial de cereal de invierno que se empezaba a fermentar en marzo para que estuviera lista para octubre. Y esa es la Marzenbier, que es una cerveza tostada y que la marca Turia es una de las que tiene. Y luego otras que están muy de moda, la IPA, esta tiene una historia, esta se ha puesto de moda últimamente. IPA, India Pale Ale. Ale, acordaros, cervezas tipo inglés, fermentación, la levadura se queda arriba. En la India no se puede hacer cerveza, hace demasiado calor, se pica. Pero los ingleses en la India querían beber cerveza. Entonces, ¿qué hacían? Cogían la cerveza, hacían el braceado y el maldeado en Inglaterra, la ponían en cubas y fermentaba por el camino en la parte de abajo del barco, porque un viaje de Inglaterra a la India en un barco de vela tardaba varios meses. Claro, por el camino se iba moviendo y tal, y eso decían que era muy bueno, pero la cuestión es que el problema es que se hiciera mal. Porque sí, cuando salía de Inglaterra hacía frío, pero cuando cruzabas el Ecuador volvía a hacer calor, llegabas a África, podía hacer frío en el sur y luego volvías a subir. ¿Cuál era el truco para que no se hiciera mala? Doble ración de lúpulo, más lúpulo. Por eso es una cerveza tan amarga y con tanto lúpulo. Básicamente se lo hacían para que aguantara el viaje a la India, no tiene más historia. En la actualidad tenemos países de vino, países de cerveza y los países azules, lo imagináis, ¿no? Países de vodka, directamente. Digamos que hay dos culturas, en marrón los de cerveza, en rojo los de vino. Los del sur de vino, porque la viña crece mejor, los del norte tienen más cultivo de cereales, de cerveza, no hay más. Y ya está, esto quería contaros. Beber es malo, ¿eh?